Ya lo sabes, Cutibalú, somos más que radio. Hoy, en Visión Global, Información sin Fronteras, nos encontramos en la ciudad de Medellín, Colombia. Pedimos disculpas si la conexión de Internet produce algunos inconvenientes. Pero bueno, estamos y vamos a conversar con María Fernanda Barreto. Ella es colombo-venezolana, periodista e investigadora. Y vamos a tratar sobre un tema que ha sido el tema del segundo encuentro sobre geopolítica y militarización en nuestra América. Buenos días, María Fernanda. Hola Guillermo, muy buenos días para ti, para el equipo de tu programa y de la radio Cutibalú y para todos y todas quienes nos escuchan. Bien, María Fernanda, superando los inconvenientes, ¿no?, que se están presentando en la comunicación de Internet, hablemos brevemente sobre el tema que nos concitó y nos reunió en Medellín. Escucho un ruido, no sé si tú lo escuchas. Yo escucho un poco de ruido cuando tú hablas, pero no sé si me están escuchando bien a mí. Yo sí te escucho bien a ti, yo sí te escucho bien. Bien, María Fernanda, aprovechemos los minutos que nos permite la comunicación. Perfecto. ¿Qué es lo que está pasando o sea, puede decirnos hoy vamos a tener cero problemas? Yo tengo aquí una interferencia muy fuerte, muy fuerte. Bueno, perdón. Bueno. ¿Escuchan? Sí, te escucho. Igual se escucha la interferencia. Bueno, pero si quieres me formulas la pregunta y yo... Y desde cabina te van a pedir que cortes en el momento de la propaganda. A ver, háblanos sobre el tema del segundo encuentro que hemos estado participando en Medellín. Bueno, en este segundo encuentro sobre militarización, geopolítica y militarización en nuestra América, se estuvo reflexionando tanto en términos, digamos, incluso de la teoría geopolítica, como de todas las estrategias de militarización que está utilizando el imperialismo sobre el territorio nuestro americano. A nosotros, a Huele Azufre, que es la plataforma comunicacional que dirijo, nos tocó abordar el tema de Venezuela, porque además de ser colombo-venezolana, vivo realmente en Venezuela. ¿Me escuchas? Sí, te estoy escuchando. Ok. Bueno, entonces me pidieron que abordara el tema de la realidad de Venezuela. Hicimos ahí una exposición explicando cuál era la situación general del país, de una revolución que se ha levantado en tensión permanente entre tratar de construir poder popular, de fortalecer una economía soberana, desarrollar lo que en Venezuela se llama una defensa y seguridad integral, que tiene que ver con un desarrollo verdaderamente integral del país, y el acoso permanente del imperialismo, que ha dictado ya contra Venezuela más de 1.000 medidas coercitivas unilaterales, que ha realizado ingentes esfuerzos por sacar a la revolución del poder, también con operaciones militares y con operaciones paramilitares y de contratistas militares privadas. Y recientemente, pues, como todos y todas saben, ha colocado una importantísima flota en el Caribe para continuar amenazando a Venezuela. Entonces, bueno, hicimos toda nuestra exposición tratando de explicar lo más a detalle posible tanto las contradicciones que genera esta tensión entre la emancipación y el acoso imperialista, como
las posibilidades ya de la operación militar en sí. Y lo que decíamos, lo que concluíamos y lo que a mí me gustaría destacarle a las personas que nos escuchan es que en este momento la soberanía de Venezuela es la soberanía de toda nuestra América, y que defender la soberanía de Venezuela es defender la soberanía de toda nuestra América. María Fernanda, unas horas antes de esta conversación he podido ver un reportaje de France 24, ¿no? Donde entrevistan a un excontratista de la CIA. Y él dice bien claro, y también los otros dos entrevistadores, la tercera no comulgaba con esta tesis, que todo el operativo que están realizando ahorita el gobierno norteamericano de agresión a Venezuela es para cambiar el régimen. El pretexto del cartel de los soles es eso, solamente un pretexto. Y que la disposición de los navíos frente a las costas de Venezuela es para presionar y esperar que un sector de las Fuerzas Armadas dé un golpe de Estado. ¿Es eso realmente? Sí, claro, realmente lo que está dándose ahí con el viejo discurso de la lucha contra las drogas no es nada nuevo, en el sentido, digamos, de que ese discurso que se ha utilizado supuestamente para luchar contra el narcotráfico no ha sido más que la excusa para la injerencia estadounidense en nuestra América siempre desde que se planteó en 1971. Este es un nuevo uso de ese mismo viejo discurso, pero que lo que está planteando en este momento es mucho más peligroso, en tanto es mucho más violento, y es ciertamente que ellos andan buscando generar un golpe de Estado, o peor aún, generar una terrible violencia en Venezuela que conduzca a colocar en el Poder Ejecutivo, en Miraflores, que es el nombre del Palacio de Gobierno de Venezuela, pues algún gobierno títere, algún lacayo, como los que ya han intentado colocarle, hace Juan Guaidó, Edmundo González, la propia María Corina Machado, que permanece expectante a poder acceder al poder para entregar las riquezas venezolanas. Así que ciertamente es un cambio de régimen. Hemos conocido a Donald Trump como un millonario experto en negociación, según él, y según incluso los libros que ha escrito al respecto, que la máxima presión es necesaria antes de la negociación. Esperemos que esto sea solo eso, pero sí también buscan que quienes dentro del país se quieran prestar para una aventura golpista, o peor aún, para tratar de incentivar la violencia dentro del país, pues al ver estas grandes embarcaciones del Caribe se sientan con respaldo y se atrevan pues a hacer cualquiera de estas operaciones para acabar con el gobierno. María Fernanda, vamos a la pausa publicitaria y volvemos en 1 minuto y medio. ¿Ya? Listo. Una radio es un dispositivo en el que se escuchan sonidos transmitidos por ondas. Escuchar, transmitir. En Cutibalú lo llevamos a otro nivel, pues decidimos ser más que radio. Escuchamos sus necesidades y les transmitimos las herramientas para generar un cambio, a través de proyectos sociales. Realizamos talleres para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Capacitamos a funcionarios públicos sobre concepto de género, y podríamos seguir mencionando más proyectos, pero el video sería muy largo. Radio Cutibalú. No, la palabra radio es muy pequeña para nosotros. Cutibalú. Somos más que radio. Este es Cutibalú. Se ve muy pequeñito, ¿verdad? Pero en realidad somos parte de algo muy grande. En serio. Verás, formamos y presidimos la Coordinadora Nacional de Comunicaciones, que reúne a 20 medios del Perú. También formamos parte de la Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe,
Igualmente, conformamos la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Parecíamos pequeñitos, ¿verdad? Cutibalú, somos más que radio. Esta es una radio. Las hay antiguas, modernas, grandes, pequeñas. Pero son solo eso, una radio. Y esto es Cutibalú, una multiplataforma de información en donde a través de Facebook Live, Twitter, Instagram y nuestra página web puedes estar al tanto de la información que de verdad necesitas. ¿Ves la diferencia? Cutibalú, somos más que radio. ¿Será cierta la noticia que acabo de leer? Mejor me aseguro visitando un medio confiable. Vamos a ver. www.radiocutiva. Román, ¿qué haces? Voy a entrar a la web de Cutibalú. Pero así no es. ¿Acaso no te enteraste que ahora solo debes teclear cutibalú.pe? ¿Cutibalú.pe? Sí, un nombre más corto y de fácil acceso para ti. Ahora, para estar bien informado de lo que sucede en Piura, el Perú y el mundo, ingresa a cutibalú.pe. Cutibalú.pe. Seguimos a tu lado, acompañándote y contándote siempre la verdad. Además, recuerda que nos ubicas en Facebook, Twitter e Instagram. Buenos días, ya estamos al aire, amigos y amigas. Don Guillermo, le doy pase, por favor. Ya. Bueno, estamos conversando con María Fernanda Barreto. Ella es investigadora y comunicadora colombo-venezolana. María Fernanda, colombo-venezolana quiere decir que eres venezolana y colombiana o colombiana y venezolana. Y a la vez tú recibes y tú te consideras venezolano. Hola, hola, Hola. hola. Sí, bueno, yo nací en Colombia, crecí en Venezuela, muy cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela, pero realmente, y resido en Venezuela. Realmente decirse colombo-venezolano es muy natural porque somos países bolivarianos, nos hermana una historia pues, de lucha por nuestra independencia. Y la cultura también es muy similar, y yo diría que esos 2.219 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela no nos separan, sino que nos unen, porque es una frontera muy viva, con permanente intercambio, donde hay mucha movilización cotidiana y también es porque es topográficamente muy amigable, digamos, es muy sencillo cruzar las fronteras de Colombia y Venezuela. Así que estamos unidos por la historia, estamos unidos por nuestra geografía, estamos unidos en cultura también y hasta estamos muy unidos biológicamente porque en Venezuela hay gran cantidad de familias que son, digamos, de origen colombiano, que tienen un abuelo, una abuela de Colombia, o ahora más recientemente también algunos venezolanos y venezolanas que han tenido hijos e hijas en Colombia. Así que somos un país muy unido y yo me siento pues muy colombo-venezolana y lo siento muy natural. Se ha resistido de que los intereses norteamericanos quieran que Colombia confronte con Venezuela. Y él manifestó que en Venezuela vivían 7 millones de cristianos. A la vez, tú nos informaste de que tenías constituido al convocatorio para la milicia. ¿Puedes decirnos algo al respecto? Mira, la verdad, Guillermo, no pude escucharte muy bien. Espero que ustedes sí logren escuchar bien mi respuesta. Te escuché decir que el presidente Petro, una de las razones que usó para decir que no iba a permitir que se usara
el territorio colombiano para atacar a la revolución bolivariana, lo cual es tristemente común y que en buena medida además no depende del presidente, en este caso del presidente Petro, pero generalmente ni siquiera de quien ocupe el Palacio de Nariño. Una de las razones, bueno, es la cantidad de colombianos y colombianas, millones que hemos migrado a Venezuela en los últimos 40, 50 años quizás. Mucho de esa colombianidad en Venezuela estamos inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela o en algún otro partido, el Gran Polo Patriótico, y también estamos inscritos e inscritas en la milicia. Digo más, para ser miliciano, para ser parte de este componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es la milicia bolivariana, hace falta tener la nacionalidad venezolana, o sea que puede ser un extranjero o extranjera que se naturalice, que obtenga esa nacionalidad. Pero no es permitido para quienes son residentes o transeúntes. Entonces, en las últimas jornadas de alistamiento, sí se permitió el alistamiento, que no es lo mismo que incorporarse a la milicia bolivariana, porque en el alistamiento participaron muchas personas que no se han inscrito en la milicia. También participó la llamada reserva activa de la Fuerza Armada. Pero ahorita entonces sí se permitió que las personas que están en Venezuela, que son extranjeras, que tienen cédulas de residentes o de transeúntes, se alistaran. Y allí encontramos una buena cantidad de colombianos y colombianas también alistándose. Es decir, que no soy la única que tiene la idea de que ser colombiano y venezolano es sumamente natural, que estamos hablando de la misma patria, pero también creo que hay mucha claridad en los movimientos sociales de Colombia, pero también del resto del mundo, de la importancia de defender la solidaridad, la soberanía de Venezuela en este momento en el que está siendo tan brutalmente amenazada por los Estados Unidos. María Fernanda, entonces esta convocatoria que ha cotizado a 2 millones de ciudadanos venezolanos y colombianos demuestra que de Maduro tiene un respaldo ciudadano. Correcto, correcto. Es sumamente ridículo cuando uno camina por las calles de Venezuela, que además, por cierto, hay que señalar que están en completa paz, porque yo salí de Venezuela hace apenas 2 días y además vivo en su capital, en Caracas, y evidentemente estaba sumamente tranquila. Digamos que la única alteración es la lucha cotidiana que hay que dar para sobrevivir a esas medidas coercitivas unilaterales que les mencioné al principio, que han complicado mucho la economía venezolana, pero que bueno, afortunadamente el gobierno ha desarrollado políticas que nos han permitido a pesar de ello crecer. Pero es muy ridículo cuando uno está ahí, sobre todo cuando participa en las marchas, por ejemplo, inmensas que se hacen normalmente en Caracas, pero también a veces en el interior del país, y ver cómo la derecha trata de invisibilizar al pueblo. Ahora, esto no es nuevo. Siempre los discursos de la derecha y de los Estados Unidos tienen como una de sus herramientas negar la existencia del pueblo, invisibilizar al pueblo. Y como parte de la guerra multidimensional que padece Venezuela, implica también una guerra económica, en este caso comunicacional, sí, una guerra económica implica, pero en este caso estamos hablando de la guerra comunicacional, pues entonces las grandes corporaciones mediáticas en el discurso que han construido sobre Venezuela, según la cual desde Venezuela se trafica una gran cantidad de droga, cuando la propia DEA y los propios organismos internacionales dicen que por las aguas del Caribe que corresponden a Venezuela no sale sino alrededor del 5% de la cocaína que llega a los Estados Unidos. Entonces han usado el discurso ridículo de que Venezuela es un punto importante para el narcotráfico hacia los Estados Unidos, han creado la mentira de que Venezuela es la responsable de un paramilitarismo que ellos han venido extendiendo por toda América
bueno, por toda nuestra América, y que ha tomado el nombre, que ellos le han puesto el nombre de una banda delincuencial que existió en Venezuela y fue desarticulada, y que ahora ellos mismos han formado, no solamente con personas de otros países, sino también con los delincuentes venezolanos, que ellos mismos fueron ellos quienes obligaron a emigrar para formar esta historia muy similar a la historia, bueno, con menos poder, pero creo que comunicacionalmente están tratando de construir el mismo elemento que construyeron con el ISIS. Y, en fin, la legitimidad del presidente Nicolás Maduro, y bastaría que ustedes fueran a Venezuela y van a encontrar en Venezuela primero una democracia. Hay gente que no apoya al presidente Nicolás Maduro y sin embargo está ahí, vive, estudia, trabaja, dice lo que piensa. Y hay una gran parte también que apoya al presidente Nicolás Maduro, y más aún, que apoya a la revolución bolivariana, al chavismo, y apoya a Nicolás Maduro, en tanto además el propio presidente Chávez nos dijo a todos y a todas que era Nicolás quien iba a continuar con la revolución bolivariana luego de lo que nosotros creemos que fue su asesinato, el asesinato del presidente Chávez. Si el presidente Nicolás Maduro no tuviera pueblo, hace rato que estaría derrotado. María Fernanda, me pediste que sea solamente media hora la conversación. Sí, claro, cómo no, porque tenemos otro amigo que quiere conversar contigo. Mira, Fernanda, tenemos exactamente 2 minutos. Dinos, ¿quién es Corina María Machado, no? Ajá. Bueno, María Corina Machado. Bueno. ¿Quién es María Corina? Bien, Guillermo, creo que más o menos entendí que lo que quieres es que diga brevemente quién es María Corina Machado. Y les voy a decir, primero, María Corina Machado es la representante de las familias más ricas de Venezuela. Su familia es una de las familias más ricas de Venezuela. Representa y siempre ha representado a los intereses de esa minoría que ha resentido el perder el poder para entregárselo al pueblo. Una mujer que además la hemos visto limpiarse la cara después de que una mujer del pueblo la besa, porque es una élite que realmente desprecia al pueblo pobre. Pero además de eso, y para aumentar la gravedad de esto, ha sido siempre una agente imperialista, pero a partir del 2020, de julio del 2020, se convirtió en un agente, digamos, con contrato firmado del sionismo en Venezuela. Y esto ustedes pueden verificarlo si entran a la página de la organización política que ella dirige, que se llama Vente Venezuela, y buscan ahí el convenio que Vente Venezuela firmó con el partido Likud de Israel, que es el partido del mayor genocida vivo, en este momento vivo en el planeta, que es Benjamín Netanyahu. En ese acuerdo, que tiene la firma de María Corina Machado, se acuerda que este grupo de genocidas que forman el partido Likud van a profundizar su relación con Vente Venezuela para enseñarles cómo manejar lo comunicacional, cómo manejar lo electoral, pero además cómo manejarse en términos de seguridad. Y uno pregunta por qué un partido político, en este caso una organización política, porque ellos no se han registrado nunca como partido, ¿por qué una organización política necesita una asesoría permanente en seguridad de los genocidas sionistas que están ejecutando ese brutal genocidio contra el pueblo palestino? ¿Por qué esos asesinos de niños palestinos se interesan en Venezuela? ¿Y por qué tan descaradamente además le entregan a María Corina Machado su representación en el país? Y yo creo que no es otra la razón, sino porque ellos tienen interés en apropiarse de Venezuela, porque ellos no perdonan que la revolución bolivariana desde el año 2009 haya roto todo tipo de relaciones con el
entre comillas, Estado de Israel, y por supuesto porque Israel y el Mossad han tenido siempre presencia en nuestra América, y su presencia ahora en Venezuela es sumamente clandestina, porque es solamente para tratar de acabar con la revolución bolivariana y probablemente tratar también de promover un genocidio en nuestra América. Así que hay que estar muy atentos, muy atentas con esta criminal que es María Corina Machado, porque ahora que se ha ganado el Premio Nobel de la Guerra, pues es aún como mediáticamente más peligrosa, y no podemos ser ingenuas, no podemos caer en las trampas, tenemos que buscar nuestras propias fuentes de información para defender también nuestra soberanía, incluso cognitiva. Fernanda, vamos a ir a la pausa y vamos a ver si con Ángel García no tenemos problemas de comunicación. Un abrazo. Un abrazo, querido, que estés muy bien. Una radio es un dispositivo en el que se escuchan sonidos transmitidos por ondas. Escuchar, transmitir. En Cutibalú lo llevamos a otro nivel, pues decidimos ser más que radio. Escuchamos sus necesidades y les transmitimos las herramientas para generar un cambio, a través de proyectos sociales. Realizamos talleres para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Capacitamos a funcionarios públicos sobre concepto de género, y podríamos seguir mencionando más proyectos, pero el video sería muy largo. Radio Cutibalú. No, la palabra radio es muy pequeña para nosotros. Cutibalú. Somos más que radio. Este es Cutibalú. Se ve muy pequeñito, ¿verdad? Pero en realidad somos parte de algo muy grande. En serio, verás, formamos y presidimos la Coordinadora Nacional de Comunicaciones, que reúne a 20 medios del Perú. También formamos parte de la Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe. Igualmente, conformamos la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Parecíamos pequeñitos, ¿verdad? Cutibalú, somos más que radio. Esta es una radio. Las hay antiguas, modernas, grandes, pequeñas. Pero son solo eso, una radio. Y esto es Cutibalú, una multiplataforma de información en donde a través de Facebook Live, Twitter, Instagram y nuestra página web puedes estar al tanto de la información que de verdad necesitas. ¿Ves la diferencia? Cutibalú, somos más que radio. ¿Será cierta la noticia que acabo de leer? Mejor me aseguro visitando un medio confiable. Vamos a ver. www.radiocutibalú. Román, ¿qué haces? Voy a entrar a la web de Cutibalú. Pero así no es. ¿Acaso no te enteraste que ahora solo debes teclear cutibalú.pe? ¿Cutibalú.pe? Sí, un nombre más corto y de fácil acceso para ti. Ahora, para estar bien informado de lo que sucede en Piura, el Perú y el mundo, ingresa a cutibalú.pe. Cutibalú.pe. Buenos días, ya estamos nuevamente al aire. Don Guillermo, adelante. Bueno, en Visión Global acabamos de conversar con María Fernanda Barreto y seguidamente lo vamos a hacer con Ángel García. Él es economista, filósofo y profesor en una universidad de Brasil. Buenos días, Ángel. Buenos días, compañeras y compañeros, ¿cómo están? Bien, espero que contigo no tengamos esta interferencia que hemos tenido al inicio en la conversación con María Fernanda. Mira, Ángel, seamos precisos y concretos. Geopolítica y militarización de nuestra América. ¿Qué quiere decir en el contexto de la situación en que se han posesionado navíos de guerra en las costas de Venezuela y, por qué no decir, también en las costas de Colombia, en el Caribe? Porque se están borbandeando a lanchas de motor fuera de bordo. Se han matado ya más de 80 personas sin mayor criterio de decir que ellos son narcoterroristas, supuestamente. ¿Cómo analizas tú esa situación, Ángel?
Pues Hola. yo creo que Aló, ¿se escucha? Sí, te escucho. Aló. Ya, yo Te creo que escucho, el asunto Ángel. es el siguiente. Sí, yo creo que el asunto es el siguiente. Estados Unidos ha perdido un montón de espacio y terreno en otras latitudes del mundo. La guerra contra Ucrania o contra Rusia es una guerra perdida. La guerra contra Irán también fue un fracaso. Entonces, la decisión del Pentágono ha sido regresar al patio trasero. Y por razones estructurales de su economía debilitada, que necesitan muchos recursos, vuelven a concentrar esfuerzos. La punta de lanza de esa reconquista latinoamericana es necesariamente Venezuela. Venezuela por dos razones. Primera, porque Venezuela posee las reservas comprobadas más grandes de petróleo del mundo. Y segundo, porque Venezuela representa un mal ejemplo para el resto de los países de América Latina por ser rebelde y por ser un país soberano. Entonces la concentración de fuego ha sido ahí en Venezuela. Ángel, ¿somos Sí, o no el patio trasero de los Estados Unidos? ¿Y quién nos considera así? Porque yo no me considero el patio trasero, mi país no lo considero, pero los norteamericanos siempre han tenido desde la época de 1823, si no me equivoco, la doctrina Monroe, ¿no? Donde decía que América para los americanos de Norteamérica, de los Estados Unidos, y ahí nos incluyeron a toda Latinoamérica como su patio trasero. lo que necesitan ellos es una periferia, una retaguardia estratégica. Y por eso ellos ya hablan de patio trasero. ¿Sí? Entonces, el proceso de soberanía latinoamericana obviamente se atraviesa a los diseños imperialistas de Estados Unidos. Yo creo que viene un momento de ofensiva, no solamente contra Venezuela, sino para la recuperación del control continental. O sea, es parte de un diseño histórico que Estados Unidos tiene. Estamos hablando de un imperio en decadencia, estamos hablando de un imperio en decadencia, que necesita aferrarse a algo antes de seguir perdiendo espacio, control y terreno por todo el mundo. Pero ese imperio en decadencia es peligrosísimo, porque es capaz de meter un garrotazo por todos lados. Mira lo que ha hecho la declaración de hace 2 días. Está diciéndole al pueblo de Honduras que voten por su candidato, Trump. Trump le dice al pueblo de Honduras que voten por el candidato que le interesa a Trump. ¿Y qué es eso? O sea, él nos considera realmente no solamente el patio trasero, nos considera sus sirvientes, como que nosotros tenemos que arrodillarnos y servirle a sus designios que él quiera. Correcto, correcto. Bueno, entonces él igual ahora, lo ha hecho. Históricamente, cuando los imperios están en la etapa final, es cuando son más violentos. Exacto. Esa violencia es la que tenemos que aquilatar bien, porque ningún país de América Latina, de Latinoamérica, hablamos desde México hasta la Patagonia, está libre de una intervención que lo vienen haciendo de otras maneras. Golpes militares ha habido en cantidad en toda Latinoamérica, pero ahora están utilizando otra modalidad, ¿no? Entonces el peligro es grande para toda Latinoamérica, ¿no? Sí, hola. Siempre que un imperio está en decaída es cuando se vuelve más violento. Eso lo hemos visto desde el Imperio Romano hasta el Imperio Otomano, el Imperio Británico. Se lanzan aventuras militaristas. Se lanzan aventuras militaristas con el fin de frenar su declive. Bueno, muchas gracias, estimado Ángel. ¿Se escucha? Sí, estamos reconectándonos con nuestro compañero Guillermo, que tiene una
fallas de conexión, pero ya sí, por favor, puede continuar con su explicación, por favor, mientras conectamos con nuestro compañero Guillermo. Hola, doctor, ¿me escucha? Don Guillermo, buenos días. Logramos conectarnos al programa. Buenos días. ¿Está hablando? ¿Está conectado Ángel? Así es, así es. Aquí tenemos ya al señor Ángel. Hola Ángel, pues recién te vuelvo a reconectar. Hola. Sí, bien Ángel, mira, para darle primero para acabar el primer bloque contigo. En concreto, ellos son capaces de hacer cualquier salvajada y son criminales. La actitud de Trump con respecto a lo que acontece en Gaza lo describe como es. Ahí se está produciendo un genocidio con el financiamiento norteamericano, con las armas norteamericanas. ¿Latinoamérica está libre de algo así que pueda acontecer? Creo que hay otras complicaciones. Y yo creo que la posibilidad de lanzar una guerra abierta contra Venezuela son cálculos más complejos, más complejos. Es decir, un error de cálculo podría ser que ellos lancen una ofensiva contra Venezuela y en cambio generen un proceso de unidad latinoamericana, un proceso de unidad antiimperialista latinoamericana. Yo creo que luchar contra Venezuela no es lo mismo que luchar contra Gaza. No es lo mismo ni siquiera contra Ucrania. ¿Sí? Yo creo que ahí hay otras fuerzas. Venezuela es un país grande, es un país poderoso, militarmente está fuerte, tiene un proceso de unidad nacional considerable y de defensa de la patria muy fuerte. Yo creo que son otros cálculos ahí. Eso les puede salir en una situación muy complicada. Podemos decir en otro Vietnam. Aló. Aló. Hola, sí, está comunicándonos con nuestro compañero Guillermo. Ya. Una radio es un dispositivo en el que se escuchan sonidos transmitidos por ondas. Escuchar, transmitir. En Cutibalú lo llevamos a otro nivel, pues decidimos ser más que radio. Escuchamos sus necesidades y les transmitimos las herramientas para generar un cambio, a través de proyectos sociales. Realizamos talleres para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Don Guillermo, ya estamos otra vez aquí en el programa. Adelante, por favor. Ya. Ángel. Aló. Ángel. Aquí estoy. Sí, Ángel, mira. Sí, aquí estoy. Ya. En la madrugada escuché un programa de France 24. Entrevistaron a un político residente en Miami, es un contratista de la CIA y a un argentino, ¿no? El ex contratista de la CIA dijo de que no se va a producir la invasión, porque eso significaría un costo y toda una logística que no está disponiendo. Pero lo que sí dijo bien claro, se está buscando que se le dé un golpe militar a Maduro, lo que implica que quieren dividir la Fuerza Armada venezolana y promover mediante esos 50 millones que han ofrecido por la vida de Maduro para que los mandos subalternos hagan una acción de golpe militar. Pero a la vez dejó bien claro que el 70% de la población, según la última encuesta, el 70% de la población norteamericana no quería una invasión a Venezuela. En concreto, ¿para qué han estacionado un portaavión, un submarino nuclear y otro navío de guerra frente a la costa de Venezuela? ¿Cuál es el objeto entonces? Pienso que el objeto inicial fue generar una reacción psicológica nacional de desbandada tanto del ejército como de la población venezolana.
digamos, un escenario tipo Siria. Pero lo que pasó fue un escenario más tipo Irán, donde en vez de generar divisiones, se generó mayor unidad, mayor cohesión nacional y mayor legitimidad al gobierno venezolano de parte del pueblo. Entonces ese cálculo salió mal, ¿sí? El cálculo de que con una demostración de fuerza enorme en las costas del Caribe generaría tanto pánico que produciría una desbandada. Entonces ellos vienen pasando a otros posibles escenarios. ¿Cuál podría ser? El escenario de una operación de invasión masiva es muy complejo para ellos. Tienen 10, 12 mil marines estacionados afuera, pero ellos mismos calculan, el Pentágono calcula que una invasión necesitaría por lo menos 50.000 efectivos. ¿De dónde los sacan? ¿Sí? Entonces creemos que lo más probable es que van a seguir operaciones tipo operaciones élite de cuerpos especiales, acompañado por sabotajes internos, acompañado por la utilización de mercenarios. Es decir, una operación de múltiples facetas que podrían producir, o el deseo de ellos es producir un desgaste paulatino, atacando fuentes energéticas, cortando la luz, como acaba de pasar, las aerolíneas ya no viajan a Venezuela, etc. Ahora, yo creo personalmente que también ese es un cálculo errado. Eso no va a pasar, ¿sí? El pueblo venezolano está acostumbrado a resistir. Ya, Ángel, pero hace unos días 9 empresas aerolíneas, creo, no se han retirado de llevar pasajeros a Venezuela. El gobierno venezolano les ha quitado la licencia. Yo me pregunto, ¿esa es parte de la estrategia? Es ahorcar la economía venezolana. Para mí, los navíos que están al frente va a ser una barrera para un posible bloqueo naval para Venezuela. Y su producto básico, que es el petróleo, va a tener problemas de poder pasar esa barrera. Lo que en otras palabras es ahorcar económicamente a Venezuela para que el pueblo supuestamente se rebele contra el gobierno de Nicolás Maduro. Esa es mi apreciación. No sé qué otro matiz puede darnos ya para ir concluyendo la conversación. Bueno, recordemos que a partir del 2014 el imperialismo lanzó una guerra económica contra Venezuela. Esa guerra económica produjo más de 1 millón de migrantes, ¿sí? Pero aún así, Venezuela aguantó. Es decir, ¿qué pasa? Que los dispositivos coercitivos, guerra económica, sanciones, amenazas, ya se han aplicado contra Venezuela y Venezuela no se ha desmoronado. ¿Por qué? Y aquí entra la geopolítica. Porque hay una serie de jugadores internacionales de gran peso, como China, como Rusia y como Irán, que han decidido respaldar a Venezuela. Es decir, es difícil aislarla. Entonces, hay ayuda económica, ayuda militar, ayuda financiera, ¿sí?, que recibe Venezuela, que por más presiones que impone el imperialismo, Venezuela no quedará sola ni aislada. Es decir, tiene cómo resistir. Ángel, ese es resolver. Y el país venezolano. Pero a nivel de América Latina, ¿cómo ves tú la perspectiva de ese respaldo solidario en defensa de la soberanía del pueblo y del país venezolano? Porque si Venezuela cae, es la clara demostración que en cualquier momento, en cualquier país de América Latina, se vuelven a meter. Hermano, yo creo que ahí has dicho algo tristemente muy cierto. ¿Por qué? En América Latina no impera un sentido muy antiimperialista. Entonces, más allá de las declaraciones de gobiernos, realmente no hay un apoyo concreto material para la revolución bolivariana.
Es posible que una agresión contra Venezuela genere o cree nuevamente el espíritu bolivariano antiimperialista que antes existía. Pero hoy vemos que los gobiernos están muy timoratos, muy timoratos. La apuesta de los gobiernos progresistas hasta ahora ha sido llevarse bien con Estados Unidos, considerar que si uno trata bien a los gringos lo tratarán bien a ellos. Claro, con esa lógica, como dicen, nos desarma totalmente América Latina. Y es una lógica que han venido ellos cultivando y desarrollando, ¿no? Es que Correcto. Latinoamérica no se organice, que Latinoamérica no se constituye en una instancia autónoma, porque la OEA viene a ser la Cancillería hasta cierto punto norteamericana para todos nosotros. Entonces, volvamos ya no solamente al tema de los gobiernos, evaluemos qué resistencia, qué solidaridad puede surgir de los pueblos de Latinoamérica. Yo creo que ahí es un momento, lo que has dicho, es muy importante. Es un momento bisagra para los movimientos sociales, los partidos y las izquierdas latinoamericanas. Es un momento para definirse claramente, ¿sí? Que creo que no todos lo han hecho, algunos sí. No puedo decir que todos, pero algunos sí. Creo que nos impulsa a todos a volver a nuestro horizonte de José Martí y de Simón Bolívar, y de tomar no solamente una posición con declaraciones, con Instagram, con las redes sociales, sino concretamente de crear un frente latinoamericano antiimperialista. Eso está por verse, pero yo tengo la esperanza de que esto sí va a pasar. Bueno, en América Latina ha habido luchas nacionales y continentales contra las injerencias norteamericanas, incluso antes de la colonia, ¿no? Tupac Amaru II, contra el colonialismo español. Correcto. Sandino en Nicaragua, Fidel Castro, el Che Guevara en Cuba, y así tenemos, ¿no? Mismo Hugo Chávez en su momento, ¿no? En vida y confrontó abiertamente, ¿no? Al imperio norteamericano. Hoy día tenemos a Nicolás Maduro y a Gustavo Petro, ¿no? Llamando y convocando, ¿no? La solidaridad con el pueblo venezolano, pero ya no es, aquí no está solamente en juego el pueblo venezolano, está en juego todos los pueblos de Latinoamérica. Entonces, Ángel, para ir culminando ya la conversación, y gracias por aceptar y poder tolerar estas interferencias de comunicación, ¿no? Que estamos teniendo, puedes ya dar una conclusión final de lo que realmente debemos esperar de aquí en adelante. Yo creo que en América Latina vamos a esperar la intensificación de acciones imperialistas por la reconquista del continente. Eso viene. Yo creo que es de sentido común esperar eso. Es ingenuo esperar lo contrario. Ahora, el gran desafío es cómo vamos a reaccionar los pueblos latinoamericanos, ¿sí? Si no lo hacemos, como bien has dicho, con el espíritu de Tupac Amaru, de Simón Bolívar, de Hugo Chávez, Fidel Castro, podemos perder. Pero si volvemos a las raíces de la rebeldía nuestra americana, yo creo que podemos salir hasta mejor librados, más unidos, con mayor proyección estratégica. Esa es mi esperanza. Bien, Ángel, muchísimas gracias por dar parte de tu tiempo y tus tareas realmente que son diversas, ¿no? Y hemos podido conversar con María Fernanda Barreto y contigo, Ángel No García, y agradecemos y pedimos la comprensión de quienes nos han escuchado, ¿no? De que nuestra intención ha sido dar voz a quienes tienen otra apreciación diferente a la que nos venden diariamente los medios oficiosos, de que promueven la agresión y violación de la soberanía de Venezuela y agresión al pueblo venezolano. Muchísimas gracias, Ángel. ¿Te despides brevemente? Gracias a ustedes. Un privilegio por participar en este programa de radio.
Ya, muchísimas gracias. Será hasta el próximo sábado. Bueno, se cuidan mucho.